ahora su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, un destacado hombre público, a quien nosotros le decimos que estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, después de ese gran compromiso de todos, la participación de la familia dominicana, del pueblo dominicano, en mayoría en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole, bueno, ganó la democracia, ganamos con la alternabilidad política. ¿Cómo analiza usted? ¿Cuál es la visión que tiene usted de este triunfo del presidente electo Luis Abinader, el líder y candidato que fue del Partido Revolucionario Moderno, hoy presidente electo de la República Dominicana? ¿Cuál es su visión? Buen día, Guillermo. Gracias por la oportunidad que me das de nuevo de conversar con los dominicanos que están aquí en el país, los dominicanos que están en el resto del mundo, que son muchos, y mucha gente que no es dominicana, pero aprecia mucho a nuestro país, que te siguen en Europa, que te siguen en Estados Unidos y en lugares más distantes. Yo creo que la sociedad dominicana, que hoy, este fin de semana, el primer fin de semana después de las elecciones, está de fiesta y tiene motivo sobrado para este regocijo cívico con el triunfo de Luis Abinader, le dio al mundo cátedra de civismo, Guillermo. La República Dominicana siempre ha sido una nación, en esta etapa de la democracia contemporánea, de una gran participación cívico-electoral, siempre, pero nunca, desde la guerra del 65, nunca el país concurrió a unas elecciones en condiciones tan adversas. Porque las condiciones en las que concurrió el país ahora a la elección equivalen a una elección en tiempos de guerra. Y la única elección posguerra que teníamos era la de 1966 y ahí no sabemos cuánto fue la abstención porque no había registro. Los registros de electores empezaron en el 72. Ahora, nosotros hemos tenido una elección no solo en el país, sino también en el resto del mundo. El resto del mundo también estaba en estado de emergencia. Cuando tú notas que de los dominicanos que votaron en el exterior, 78, casi 79 de cada 100 dominicanos que votaron por Luis, se llevó los 7 diputados de ultramar. ¿Y por qué tú tienes ese porcentaje fuera y ese porcentaje no es igual que en el país? Porque fuera la influencia del dinero público es menor. Aquí Luis venció primero los intentos para modificar la Constitución de la República para que el presidente se repostulara. Después de eso nos vino la pandemia. Con la pandemia, la amenaza de extender el periodo de manera inconstitucional, de manera ilícita durante todo el tiempo. Luego de eso, el uso de los fondos de la emergencia para comprar las voluntades a través del FASE, del PATI, bueno, ya la población dominicana sabe que más de 3 millones de dominicanos recibían un cheque, muchos de ellos sin ninguna justificación. Pero encima de todo eso, la ola del cambio en la que venía montado Luis Abinader y que ya se expresó en las elecciones municipales, porque hay que pensar que primero pasamos por unas elecciones municipales aplazadas por primera vez en la historia de la República, y amenaza permanente de aplazar la elección general de presidente, que finalmente se aplazó, no solo por el problema del COVID que era real, sino porque también siempre hubo el deseo de que no se celebraran. En el marco de esa realidad, Abinader logra conformar un equipo general de trabajo y un acuerdo excesivamente generoso tal vez, pero visionario con muchos partidos pequeños de oposición. Y entonces se presenta como un candidato que sintetiza
el deseo de cambio que tiene la sociedad dominicana. Y pero llega, Guillermo, el momento en que el COVID se desarrolla y es impactado el candidato. Pero desde luego, Luis no se afectó bailando, se afectó trabajando por la gente. Y la gente le responde a él. Y la gente hace el trabajo que la enfermedad le impedía a él. Le impedía a él hacer. Guillermo, yo sufrí el COVID en la primera oleada y eso deprime, eso te limita. Luis Abinader, en el marco último tramo de la campaña, padece COVID y se tiene que recluir por problemas de su salud, de la salud de su familia y también para preservar al público. Un gesto muy responsable el haber anunciado, que la gente agradece, el haber anunciado, tengo el COVID. Entonces la gente le responde. Y Luis, en su casa, con los efectos de la enfermedad, ve cómo la ola crece y pasa de los 48 que le daban a más de 50. Porque la gente se solidariza con él. Hay que ver lo que es un candidato que enfrenta el embate, la tormenta de dinero del gobierno y de presiones del gobierno, y él no puede ni siquiera salir a recoger dinero. Él no puede hacer una cena de recaudación, él no puede ir a un almuerzo de recaudación, él no puede recibir a un empresario que le quiere apoyar. Y tiene que, a través de sus asistentes, poder suplir este problema que en una campaña es grave, porque el no disponer de los fondos necesarios te impide que tus equipos hagan el trabajo que hace falta. Entonces, el pueblo responde y se suman más voluntarios. Y la candidatura sigue creciendo. Pero Dios a los suyos los aprieta, dice la gente, pero no los ahorca. Y ya al término, Luis puede anunciarle al país que ya está libre del COVID. Y eso renueva el entusiasmo de la gente, porque ya tienen a su candidato, que si bien todavía no puede salir a juntarse con ellos, porque ya el tiempo no da, creo que faltaba una semana nada más. Sí, pero ya la gente sabe que está listo para ir al Palacio. Pero hay una realidad también que fue antes de la pandemia, que fue el desprendimiento del líder Luis Abinader, del PRM, cuando dice: quiero que vengan todos los partidos a formar parte de este bloque para que aspiren a cargos congresionales. Entonces se produce ese acuerdo. Eso fue lo que te dije, que es generoso, pero también visionario, Guillermo, porque eso es lo que le permite a Luis ofrecerle al país algo que el país no tenía. 20 años, pero sobre todo los últimos 16, y en particular los últimos 12, el país no tuvo un Congreso plural, el país tuvo un Congreso del que el país se avergüenza. Entonces, al hacer eso, Luis fue generoso, pero también fue visionario. Fue generoso, ¿por qué? Porque todos los elegidos, sobre todo los senadores, todos los elegidos de las alianzas, todos salieron con los votos de Luis. Tú tienes que recordar que el PRM viene en noviembre y todavía está en noviembre por debajo del PLD. Se junta con el PLD estructuralmente con la salida de Leonel Fernández del PLD. Pero en ese momento en que ya el PRM es una estructura que compite con el PLD, Luis tiene 15 y 18 puntos por encima del PRM. En consecuencia, el que lleva la oleada no es el PRM es el símbolo en que se vota, pero el que lleva la oleada es Luis Abinader. Y nota que cuando los votos de Luis Abinader vertidos en el PRM se le cuentan a los candidatos aliados, lo que los candidatos aliados sacaban era 2 y 3 votos. Si la gente quiere ver, vea el último boletín y va a mirar que los aliados en algunas provincias, partidos reformistas, menos de 2%. Los aliados de los otros partidos no tenían casi votos. Es más, hubo lugares en que el PRM entregó una candidatura y el candidato a senador sacó 7 votos en su partido. Sacó muchos votos, pero los votos son del PRM. Bueno, candidatos que provienen de otras filas, como el caso de Hermana Mirabal, los votos con que sale elegido el senador son los votos del PRM. Y así tú puedes ir mirando los votos, un amigo mío, un hombre distinguido,
que vino a apoyar a Luis, una persona honrada, un político que hace trabajo. Eduardo Estrella. ¿Cuántos votos tiene Eduardo del partido del Dominicano por el Cambio? Dominicano por el Cambio? Muy poco. Y Eduardo es una figura prestante de Santiago, pero Eduardo sale elegido con los votos del PRM. Ahí todo el mundo salió elegido. Y tuvo otros aliados también. Pero que tú ves los votos de los aliados, y los votos de los aliados no son significativos para la elección de ninguno de los candidatos. Salen con los votos del PRM. La valoración entonces finalmente. PRM no gana la cantidad de senadores que yo he leído en la prensa. El PRM gana 26 senadores, porque es con los votos del PRM que salen elegidos todos. Entonces, Luis termina convirtiéndose de una persona apreciada, honesta, prudente, un economista preparado, un hombre que la gente va mirando que puede ser un buen candidato a la presidencia, termina siendo un individuo que actúa con responsabilidad, que actúa ante la adversidad, que no se arredra, un titán que en el marco de la ola recibe un balazo y es capaz de seguir. Y por balazo me refiero al COVID. El COVID no es un chiste, Guillermo. El COVID produce efecto en el ánimo, en la familia, en la salud, independientemente de que en la primera etapa del COVID se pensaba que, como no había tratamientos claros, todo el que lo padecía podía morir. Y en esas condiciones, tú continuar dirigiendo una campaña y llevarla al éxito al que él la llevó, demuestra que es un individuo con mucha entereza. Yo creo que él ha probado al país que es un titán capaz de conducir la nave del Estado con firmeza en las peores circunstancias. Y las peores circunstancias es en las que la va a dirigir, porque lo que le van a entregar ahora no es un país, sino el cadáver de un país al que hay que levantar. Doctor Ángel Lockhart, ¿qué espera usted entonces del presidente electo Luis Abinader, de ese nuevo gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de la decencia política y el gobierno que respeta la pluralidad política en la República Dominicana? El presidente electo, quien ocupará el palacio en unas semanas, tiene tareas titánicas, Guillermo, titánicas. Quizás Dios ha querido que le veamos pasar por situaciones adversas de salud, personales en su familia, porque toda su familia padeció el COVID, para que podamos entender que tenemos al hombre adecuado con la entereza suficiente para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil. ¿Qué es lo que viene? Un país con más de 39.000 millones de dólares en deuda, con unas finanzas públicas colapsadas, que no va a crecer cero como se dijo, sino que va a decrecer. Un hombre que va a encabezar un gobierno que en 4 años tiene que pagar 15.000 millones de dólares de endeudamientos alocados a lo largo de los últimos años. Un hombre que prometió que no iba a endeudar al país y que sin embargo las circunstancias lo van a llevar a tener que revisar esa postura pública porque el país está colapsado y tiene que mantener los niveles de consumo de la gente. Un hombre que va ahora a tener que ir viendo cómo restablece el crecimiento económico a lo largo de un primer año que va a ser un año extremadamente difícil, con los principales sectores o colapsados como el turismo, que tarda más de un año en rehabilitarse, porque el turismo requiere que se restablezcan las conectividades aéreas, no solo que haya habitaciones disponibles y puedan recibir a los turistas, sino que haya turistas que puedan venir y que puedan encontrar asientos para venir. Y ahora Italia acaba de decir que no recibe vuelos de acá. Y los dominicanos no estamos todavía elegibles para ir a Europa ni Europa venir acá. En consecuencia, en ese marco, el presidente va a tener que hilar fino para restablecer ese sector. Tiene que mantener un sector que se ha comportado con el apego y el cariño que le caracteriza, que es el de los dominicanos en el exterior, cuyas remesas han caído, pero no mucho. Por suerte, es un presidente con conocimiento de la economía y que viene del empresariado, porque tiene que dar confianza al inversor extranjero para que la cuenta de inversión extranjera directa, que este año se cae, vuelva a restablecerse. Vuelvan a restablecerse inversiones en proyectos turísticos que se tuvieron que parar, inversiones en el área minera, inversiones en la industria. Pero no será un gobierno de los empresarios. Ojalá que no, Guillermo. Pero tampoco va a ser
un gobierno de mafias empresariales. No, no. Porque él luchó en contra de eso. Yo creo que de eso podemos dar fe que él tiene conocimiento de que no puede dejarse embaucar por los empresarios. Los empresarios que dirijan sus negocios y que hagan negocios porque al país le conviene. Pero los países no son dirigidos por empresarios, son dirigidos por hombres de servicio público que se llaman políticos. En consecuencia, el político tiene que dirigir la cuestión pública, lo que no quiere decir que no haya participación de un empresario u otro, porque eso no tiene nada de malo. Es distinto a que se cojan el gobierno para repartírselo. No, no, la república no es de los empresarios, la república es de todos. Lo que el gobierno tiene es que crear condiciones para que los empresarios prosperen. Desde luego que hay algunos que llegan y comienzan a competir con los empresarios decentes, usando al gobierno para evadir los impuestos, para quitarle las cuotas. Lo que pasó durante 20 años. No, lo que pasó especialmente ahora. Todavía hoy está pasando. Sí. En consecuencia, no. Luis tiene que entender que no puede dejar que los empresarios asalten el poder, porque al final lo que pasa es lo siguiente, que los empresarios que asaltan el poder se hacen enemigos de los empresarios que no están en el poder, y eso le hace mucho daño al país. No. El gobierno debe estar dirigido por gente que no tenga intereses empresariales para que pueda servir a todos los empresarios de la República y que no usen el Palacio para servirse del poder público para cogerse las cuotas de importación, para importar furgones sin pagar impuestos, La misma etcétera. mafia. La misma mafia. Por lo que luchamos en contra de ella. Pero yo no tengo duda de que Yo tampoco. Luis tiene el suficiente sentido de prudencia y es lo suficientemente firme. ¿Y la justicia? ¿Qué espera usted? La justicia, Guillermo, que es una de las aspiraciones más sentidas de todo el mundo. Fíjate que cuando él va, en ocasión del día de las elecciones, cuando él va al comando, lo esperan con consigna de meter presos. No la recuerdo ahora mismo, pero es una consigna de meterlos presos. Cárcel para los ladrones. Yo creo que toda la campaña estuvo revestida de eso, y el primer crecimiento de la oposición fue con las marchas contra la corrupción personificadas en el tema de Odebrecht en ese momento. Yo creo que la corrupción le ha hecho al país mucho daño y hay que trabajarla a ella en dos marcos. Uno, la sanción, y otra, la prevención, que es en la que la mayoría de los gobiernos han sido débiles históricamente en el país, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque los empresarios se cogen un pedazo del gobierno y son los primeros que corrompen a los políticos. Ahora bien, la gente espera sanción, y yo no sé si diciendo, me interesó mucho tu comentario anterior que oí al llegar al programa, porque fue acertado en plantear los problemas que el presidente va a encontrar. Lo primero que yo, Guillermo, debo decir, lo que yo creo, es que el presidente no persigue corrupción. No es función del presidente. Lo que el presidente ha dicho, y yo creo que va a cumplir, es que va a designar a un procurador que haga su trabajo. Un procurador que no sea un dirigente político, como usualmente han hecho en los últimos años, que tenga dos cosas, Guillermo. Además de ser honesto, porque hay mucha gente honesta que después no sirve para nada, no. Que tenga sentido de la prudencia y firmeza para que no le tiemblen los pantalones cuando tenga que tomar medidas. No es un individuo que esté todos los días anunciando algo a los medios, sino un individuo que esté todos los días trabajando con prudencia y firmeza en la sanción a la corrupción. Un individuo que entienda que él no está ahí para crearle problemas al presidente, que está ahí para resolver a la República los problemas de corrupción ancestrales. Un individuo que entienda que el presidente de la República tiene, para poder ayudar a que se resuelva el problema de la corrupción, tiene que ayudar a la República a sanear las instituciones que tienen que ver con el control de la corrupción. Un presidente que va en condiciones difíciles a presidir un Consejo Nacional de la Magistratura. Un Consejo Nacional de la Magistratura en que por primera vez el presidente va en desventaja porque nada más tiene 4 votos, tú lo explicaste, va a tener su voto, el voto del procurador, el voto de los presidentes de los 2 cuerpos legislativos, pero Danilo se va a retirar con 2 votos de la Suprema, que es un comité político, se va a retirar con eventualmente los 2 votos que corresponden
a la segunda mayoría en el Congreso Nacional. Entonces va a ir 4-4. El presidente puede decidir cuando hay empate, pero no va a ser elegante que el presidente en todas las circunstancias tenga que decidir. Va a tener ese presidente que convocar al Consejo para someter a revisión a la misma Suprema Corte de Justicia, porque la única entidad constitucional que puede revisar la conducta, el comportamiento o el rendimiento de la Suprema Corte de Justicia es el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde la Suprema tiene dos. Es un presidente que va a tener que, con ese Consejo Nacional de la Magistratura, renovar a fin de año al Tribunal Constitucional, en donde van 4 miembros. Ya recientemente designaron 4 políticos para cambiar el equilibrio de fuerza de un órgano que no funciona porque requiere 9 votos y no tiene 9 votos a veces para decir que sí ni para decir que no. Entonces el Tribunal Constitucional no existe para determinados temas, en particular si los temas tienen que ver con cuestiones de carácter político. Ese Consejo de la Magistratura tiene que designar también al Tribunal Superior Electoral, que termina para ver si la justicia electoral algún día sirve, porque nunca ha servido. Ahora, cuando ese presidente someta a revisión la conducta jurisdiccional no, la conducta ética y la conducta de eficacia, la conducta que genera eficacia de la justicia en la Suprema Corte de Justicia, entonces podríamos tener que los jueces ordinarios tengan un comportamiento más eficaz, porque yo creo que el 80% de los jueces ordinarios son jueces buenos, son jueces buenos. Ahora, en la parte de la justicia han recibido el embate negativo de los últimos 12 años. Son 20, son 16 como tú explicabas, pero en particular en los últimos 12 años, en los últimos 10 más aún, después de la modificación de la Constitución, la justicia ha sido prisionera de 2 presidentes que son miembros del comité político de un partido. En consecuencia, si no la han politizado toda, por lo menos a toda la han llenado de miedo. ¿Y al Ministerio Público? Vamos para allá. La justicia hoy está llena de miedo. Incluso los jueces buenos se sienten atemorizados porque ellos saben cuál es la conducta política que dirige a la justicia dominicana. Y hoy los abogados están cuestionando, hasta el presidente del Colegio de Abogados, que del PLD, está cuestionando al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces están aterrados con modificaciones al margen de la ley que debe corregir el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un brazo de la justicia. El otro brazo de la justicia, porque es el que lleva la política de persecución criminal, es el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público con Radamés Jiménez sufrió el primer embate político al brazo novedoso en la Constitución del Ministerio Público cuando designó y llenó el cuerpo que dirige a los fiscales de políticos. Y luego eso fue renovado también políticamente por el mismo PLD. Ahora mismo la mayoría de los fiscales de carrera son miembros del partido o fueron miembros del Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, el Procurador General de la República en la persecución y en la ejecución de la política criminal del Estado va a tener que lidiar con mucha prudencia y con mucha firmeza para auxiliarse de los fiscales buenos que hay en la escuela, porque hay buenos también, no es que todos son malos, pero esas fueron designaciones muchas de carácter político. Entonces ese procurador, con los pocos que el presidente puede designar, porque el presidente todavía puede designar una cuota, él va a tener que con eso hacer eficaz la justicia que la gente pide, porque de lo contrario... En los 3 niveles. No importa, porque con el nivel superior tú puedes mandar a un miembro de la Procuraduría a cualquier caso. Cualquier caso en que el Procurador General entienda que el Ministerio Público no está bien representado, él puede mandar a un procurador adjunto. Lo que pasa es que no tiene tantos para tantos casos. En consecuencia, tendrá que hacerlo con prudencia usando a los que están, que son buenos, porque hay, y a los que puede designar el presidente para garantizarle al país una justicia buena, eficaz, que no sea un circo, sino que sea una justicia que, respetando la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre, aplique la ley con prudencia, pero sin retroceso y sin miedo. Doctor Ángel Lockhart, el tiempo se nos ha vencido, con usted podemos siempre hablar por muchas horas. Vamos a permitirle
a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Pienso, Guillermo, que los ciudadanos de la República, lo que debemos hacer ahora en este momento difícil, porque el momento difícil empieza el 17, cuando empiecen a conocerse las interioridades de las cuentas de la República, la real dificultad que el gobierno va a enfrentar en la necesidad de recursos para el problema de la salud, que sigue en emergencia, para el problema de la educación, que hemos perdido un año en la vida de la República en educación. Es mucho tiempo, Guillermo, para restablecer la economía, porque sin una economía restablecida tú no puedes atender las necesidades de la gente. Entonces, en el marco de esa realidad, yo creo que lo que se impone es que apoyemos todos, los que votamos por él y los que no votaron por él, apoyemos todos al nuevo presidente, porque va a requerir el apoyo, las oraciones, las bendiciones de todos los dominicanos para enfrentar con éxito, para beneficio de todos, la tarea que la República le ha encargado a él, que no es una tarea fácil. Don Ángel Lockhart, nosotros siempre apreciamos su participación aquí en Aeromundo. Nosotros creemos que este tipo de análisis necesita la familia dominicana escucharlo y verlo en estos tiempos de cambio de gobierno, de cambio de presidente, para fortalecer la alternabilidad política y la democracia en libertad. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido ese destacado hombre público, el doctor Ángel Lockhart. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos